Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 3, el versículo 26. Después de dejar a David y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieran volver desde el pozo de Sira. Es la continuación, queridos amigos, del versículo anterior en que Joab se entera de que David le había recibido a Abner y por si formal Joab porque no lo había encarcelado o no lo había mandado al calabozo o incluso no lo había matado a su terrible enemigo Abner. Sin embargo, en esta alianza que está haciendo Abner, David no quiere ser traicionero. A David siempre se le presenta con actitudes muy positivas, ¿verdad? A pesar del peligro en que David se suele encontrar. ¿Se acuerdan el primer libro de Samuel, cómo Saúl lo perseguía? David ahí en el capítulo 24, ya cuando entra Saúl a hacer sus necesidades en la cueva, ahí todos los aleros, los soldados a Pepe Peñan de Yaro me ipen de pobre, te hoy yucaña de pealan de enemigo, ñan de Yaro me de pobre. David, no. Al ungido del Señor nadie lo puede tocar, es el rey. Dios lo ha ungido. Bueno, así también en el capítulo 26, justamente ahí está Abner también, ¿verdad? Cuando con Abisai él va y ahí le tienen a Saúl. Abisai dice, déjame que aquí con una lanzada, no hará falta dos veces, una vez te ve. Ay, cututa ñandeja ya te pediré, no va a hacer falta dos veces. Ya yucaite manive, Saúl, que está ahí, acostado durmiendo a la madrugada, a la noche. Y ahí están todos, más de 3,000 soldados, y entre ellos está Abner, el jefe del ejército. Y sin embargo David de nuevo, no puedes tocar. El que mata al ungido del Señor después acaba mal, porque ese es el ungido del Señor. Bueno, y así, David siempre es presentado con actitudes maravillosas, con actitudes, muy de una persona honesta, de una persona que jamás traicionaría a nadie. Una persona leal, una persona de palabra. La David. Bueno, seguimos ahora con este versículo 26 en el día de hoy, continuación, porque Joab está muy enojado. En el versículo 25 le había dicho, tú conoces bien a Abner. Y cierto, Abner es una persona que siempre se demostró bastante traicionera. Hasta a Isboset le puso simplemente como pantalla, es el que maneja todo. En un momento él demuestra y dice, Shabe la mandaina, se acuesta con la concubina, que se llamaba Rispa, que era concubina de Saúl.
eso no es tanto del aspecto moral lo que se está mirando, sino que del aspecto del poder. Bueno, y aquí entonces en el versículo 25 decía, tú conoces bien a Abner, hijo de Ner. Es cierto, hoy Joab tiene razón cuando le echa en cara esto a David. Pero ahora él, en su desconfianza, le dice, mira, seguramente que Abner ha venido a engañarte, a averiguar tus movimientos y a descubrir todo lo que haces. O sea, mirar la estrategia de poder que tenés aquí, mirar la estrategia, conocer qué es lo que tenés como para pelear, soldados, etcétera, etcétera. Y es muy peligroso. Desconfío totalmente. En cuanto que David, como siempre se le presenta en forma muy positiva a David, nunca ando ya oía él en sus decisiones, a pesar de que muchas veces son muy arriesgadas. Esta, por ejemplo, es una decisión muy arriesgada. Pero sabe también, si aquí Joab no me trae a todas las tribus del norte de Israel, entonces yo voy a tener que ir conquistando uno a uno a las tribus, voy a tener que ir luchando uno a uno, va a ser una guerra fratricida, no va a ser fácil, evidentemente, pero bueno, vamos a ir luchando seguramente. Y eso también desgasta todo lo que es guerra, todo lo que es estar ahí preocupado. Y David conoce muy bien que tuvo que estar huyendo durante mucho tiempo, incluso se tuvo que escapar, fue con los filisteos. Y entonces por eso él había decidido hacer esta alianza con Abner. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. Virgen María, servidora de Dios, santa, humilde, bellísima flor, en tu regazo queremos estar y en tu presencia a Dios alabar. De tu mano, María, queremos andar. Sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Dulce mamá, Virgen María, tan llena de amor, eres ternura y caricia de Dios, en tu regazo queremos
sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Toda nuestra vida queremos a ti consagrar. A ti llegamos sin fuerzas para continuar. Oh, toda nuestra vida queremos a ti consagrar. De tu mano, María, queremos andar, sabemos que afirmas nuestro caminar. Tierna Madre María, Señora y Reina, danos tu paz. De tu mano, María, queremos andar, seguir tus caminos y a Cristo llegar. Tierna Madre María, Señora y Reina, dulce mamá. Oh, oh, dulce mamá. Oh, oh. Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este jueves. Ya estamos el 20 de febrero, segundo mes, en mi 20, llegamos para llegar del mes de febrero. Y queridos amigos, en esta lectura del día de hoy, Génesis capítulo 9, del 1 al 13, Dios bendijo a Noé y a sus hijos diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense y llenen la tierra, todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo les temerán y les respetarán. Todos los reptiles del suelo y todos los peces del mar están a su disposición. Todo lo que vive y se mueve les servirá de alimento. Se los entrego todo, lo mismo que los vegetales, pero no coman carne con sangre, que es su vida. Pediré cuenta de su sangre, que es su vida. Se las pediré a cualquier animal, y al hombre le pediré cuentas de la vida de su hermano. Quien derrame la sangre de un hombre por otro hombre, será su sangre derramada, porque imagen de Dios hizo él al hombre. Y así continúa, queridos hermanos, la palabra de Dios. Comencemos con esta primera partecita. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra. Queridos amigos,
esta es la nueva creación. Hoy cocuri la diluvio lleva, y eso es la destrucción que nosotros mismos provocamos. Decía, la maldad del hombre lleva, que hay, peña puto hume. Ya llamiendo, hinaya, pujare, mientras ya que me llevan botado, que te hace la pizza, me lleva a ser corrupto, me lleva a ganata, me lleva a coreita, se amba a una lleva. Que se vean los güiros, que se vean los güiros. Llegó mi gente, y hay palabras gente inventada. Llegó mi gente y de gente que verdaderamente se aprovecha, ¿verdad?, del pueblo, de la gente, de los recursos que pertenecen a la sociedad, a la humanidad, que pertenecen a todos, ¿entiendes? Nosotros somos, como dice San Pablo, simples administradores de los bienes que Dios pone en nuestras manos. Y lo que Dios va a juzgar en nuestra vida, al final de nuestra vida, es cómo nosotros administramos de la multiforme gracia que nos ha regalado y que puso en nuestras manos. Y aquí entonces por eso dice, sean ustedes fecundos, multiplíquense, llenen la tierra, dominen todo lo que existe aquí en el mundo. Este capítulo, queridos amigos, del capítulo 9, del 1 al 13, es después del diluvio, cuando Noé con sus hijos salen, ¿verdad?, y ofrecen de lo mejor al Señor, pero en este ofrecimiento es el Señor que les vuelve a pedir lo mismo, que se comporten como dignos hijos de esta nueva creación. Ojalá que entendamos eso y que nosotros también podamos ser dignos hijos de esta nueva creación, de esta nueva sociedad, de esta nueva iglesia, de esta nueva familia. Lleva ñandego, si yo que fuera la yagüero guatara, veñan de yara, o yerurea ñandejina. Que la bendición de Dios descienda sobre todos nosotros, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe en Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 26 hoy. Dice, después de dejar a David, se refiere a Abner, y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner, que lo hicieran volver desde el pozo de Sira. Queridos amigos, aquí se está complicando la cosa. David, que había hecho ya alianza con Abner que le promete traer a las tribus del norte. Y nosotros sabemos que por lo menos hasta este momento Abner se estaba comportando así como él estaba diciendo a David, ñandé peayaycuá, porque en el versículo 17 nos había comentado el autor sagrado que Abner había hablado con los ancianos de Israel. Hace bastante tiempo que ustedes quieren tener como rey a David. Ojo, moñemonguetagori, Abner, con todos los ancianos de las otras tribus del norte. Y entonces, pues bien, ahora es el momento de actuar. Abner, el jefe del ejército, todos estaban con él, todos le acompañaban. Era él el que le ayudaba ciertamente a Saúl. Y entonces, por eso, todos le escuchan. Pues bien, ahora es el momento, le dice. Porque Yahvé dijo a David, por medio de mi siervo David, libraré a mi pueblo Israel del poder de los filisteos y del poder de todos sus enemigos. Por medio, o sea que esta es la profecía. Upeala Abner hoy cuágina. Hasta ese momento él acompañaba a Saúl y se da cuenta que no podían hacer gran cosa. Oma no ve Saúl, porque Saúl también era un gran egoísta. Él que quería solamente su dinastía y que quería preservar su dinastía y que sigue peleando contra los filisteos, pero llega un momento en el cual ya no puede más, ¿verdad? Ya no puede más.
Y justamente por esa incapacidad de diálogo, esa incapacidad de unir fuerzas. Imagínense si unía fuerzas con David. David siempre que estaba al frente del ejército, por lo menos cuando estuvo en un momento, siempre le daba la victoria a Saúl. Incluso gracias a David que Israel todavía estaba permaneciendo. La famosa victoria contra Golías, ¿se acuerdan? El capítulo 17 del primer libro de Samuel. Bueno, todos estos detalles son muy interesantes y Joab tiene razón cuando le echa en cara a David. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué? Hay que desconfiar de este hombre, porque este hombre en cualquier momento nos puede traicionar. Pero David, en fin, él también tiene sus criterios y está esperando a ver si Abner le trae a todas las tribus que van a quedar unificadas entonces el reino de Israel. Después de dejar, sin embargo, a David, y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieran volver desde el pozo de Sira. Entonces, queridos amigos, este versículo describe una traición en la época de David. Una traición directamente, porque David ya había hecho el pacto y sin embargo Joab le hace volver. Abner, ex comandante de Saúl, intentaba sellar la paz con David. Ya vino, hizo ese pacto, pero Joab, jefe del ejército de David, no confiaba absolutamente en Abner y además tenía esa sed de venganza porque Abner oyó y la hermano ve a Asael. Y movido por esta venganza y ambición, Joab actuó sin el permiso del rey. Y cuando estamos diciendo actuó esa ambición, es porque también Joab ocurrió que David después como segundo y que le ponga a Abner como el verdadero jefe de ejército. ¿Saben por qué? Porque Abner siempre manejó más gente y más tropas y más tribus. David con Joab solamente la tribu de Judá. Volvemos enseguida con más ñandillarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Hola Jesús, aquí estoy otra vez para decirte que contigo todo va mejor. Aquí estoy otra vez para contarte que cuando te abrí mi corazón, toda mi vida cambió. Tú pintaste el cielo con tu color. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. Tanto me amas y no puedo explicarlo. Me amas y me rindo en tus brazos. ¿Por qué tanto amor? Seguro estoy en tu corazón. En tu corazón. Oh, 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 oh. En tu corazón. Oh, 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 oh. Oh, hey, Jesus. It's worth it to lift up my hands while on my knees and bow down at your feet. It's worth it to give up my dreams, my hopes, my pain, my fears, my suffering. To find in you my everything. You fill me with joy, you refresh my soul. Your love makes me whole. Me amas
con el Pacto de Confianza. MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Cuando en el templo enseñaba, presentaron ante él a una mujer. Por su pecado querían condenarla y puesto a prueba Jesús le preguntaba: en adulterio se ha hallado esta mujer y al lapidarla nos enseñó Moisés. Mas ¿qué dices tú, maestro? ¿De qué modo procede? Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Oyendo aquellas palabras no hubo quien juzgara más a la mujer. Y sola junto a Jesús ella quedaba y con misericordia él preguntaba: aquellos que te acusaban, ¿dónde están? Ninguno te ha condenado, estás en paz. Yo tampoco te condeno, vete y ya no peques más. Quien libre esté de pecado, tire
de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. No es de los hijos de Dios ir repartiendo pedradas. Tenemos el corazón, la mente y manos manchadas. Dios llama a la conversión sin importar lo que hagas. Al Dios de amor y perdón predicarás donde vayas. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Dijo después de escribir en aquel suelo algunas letras. Quien libre esté de pecado, tire la primera piedra. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Viendo que estaban manchados, se marcharon con sus piedras. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos con este versículo 26. Después de dejar a David y sin que David lo supiera, Joab envió emisarios tras Abner que lo hicieran volver desde el pozo de Sira. Estábamos diciendo que aquí Joab actuó sin el permiso del rey. Esto lo tenemos que dejar bien claro y esto es lo que el autor sagrado quiere dejar bien claro. Porque David hizo un pacto con Abner. Y recordemos que David siempre hace bien las cosas. Él tiene sus criterios, tiene una experiencia muy grande también sobre el ejército, sobre la lucha, en fin. Ahora, Abner, para ser asesinado, ¿verdad? Ser asesinado es llamado por Joab. Joab es el que le hace volver. Seguramente le dice, vino para engañarte, apenas se gusta y estoy desconfiado. Y entonces habló todo con David, estoy desconfiado, y después se va. Y sin que David lo supiera. Eso también está bien subrayado por el autor sagrado, David Abenoicuay, porque David se le presenta como una persona fiel, siempre. Incluso con su enemigo, imagínense, Aquís, que era filisteo, rey de los filisteos, nunca le traicionó, nunca, incluso Aquís le puso como jefe de su guardia, imagínense, personal. Entre comillas, digamos, filisteo, enemigo acérrimo. David que le había matado a Goliat, que todos se tendrían que poner en contra y le hubiesen hecho la guerra ahí mismo. Sin embargo, no. ¿Por qué? Porque David muestra mucha lealtad. Una vez que te di mi palabra será, hijo de David, te haya sellado. Entonces, estas pues son las famosas promesas que nosotros hacemos. Cuando este es un libro político para políticos, por eso yo digo. La ñame en wea lleva. Si vamos a decir, vamos a gobernar para todos, vamos a gobernar para hacer que se hagan bien las cosas. Entonces quiere decir que tenemos que ser leales a lo que nosotros prometemos. Más apícola ya hebra. Yo ya le dije anteriormente que estaba circulando un video en el cual, y así de propia, a veces porque está todo grabado, está todo ahí.
Vamos a bajar el precio del combustible. 3 veces más subir el combustible. Vamos a tener la canasta familiar mucho más barata donde todos nuestros productores puedan vender su producto. Esta vende más la contrabando, pues vende más todas las cosas de la canasta familiar. La asado que tuvimos ya, vamos a entender. O sea, te muestra, o sea, no hay ni RI en esto. Y la gente que tiene razón cuando dice eso, ¿verdad? Y nosotros seguimos, no nos incumbe, no nos hace cosquilleo, seguimos igualitos. ¿Se dan cuenta, queridos amigos? Eso es traición. Aupean hoy a ver la ñanembo ego libro coin. Ya gendujan guaisa, ya esa guaisa, ya esa cuamina. Y tenemos tiempo de conversión, porque siempre esto no es simplemente meter el dedo en la llaga, sino que ñamoinguea lleva en la llaga, ¡ay! Ya está, porque así de la ñajenduco amba eco. Pero upearire ñamoinguea ñanea, porque tú ves allá por la famosa. Entonces, metanoia, dice griego, dice conversión. Volver aquí, cambiar, tener palabra, tener palabra de lo que decimos. Porque eso es justamente lo que nosotros vemos con David. David tiene palabra. Entonces le dijo a Abner, tranquilo, yo a tu yapato y vamos a unificar el reino y vamos a salir adelante. Vamos a salir adelante. Ya sea. Y Abner se va con esa promesa, ¿verdad? Pero, sin embargo, Joab no confía. Dijimos también, ciertamente, que Joab no confía porque le conoce también a Abner, que es un RI, ¿verdad? Que es un RI. Desde cuántas veces le pone a Isboset como presidente, o sea, le pone como jefe, le pone como el rey, pero sin embargo un títere, ¿verdad? Porque el poder verdadero está detrás de ese poder. Entonces, simplemente hace lo que los otros le dicen. Y como los otros le dictan, o sea que es un dictado. Le trae el telón, y entonces los otros ya ponen. Ya ponen. Firme ese porque tenemos que pagar más a nuestra gente para que voten por nosotros. Decreto, firma, sello, adelante. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo aquí. Somos gente sin palabras. O en síntesis, somos el pastorcito mentiroso. ¿Por qué? ¿Y por qué? Prometemos algo y después no hacemos lo que tenemos que hacer. Y entonces, miren, movido por la venganza y la ambición. La ambición también es porque Joab, si Abner viene, entra, él tiene más gente. Por ahí David, el rey, dice, bueno, ya, dale Abner, ya que venías el pacto, vos siempre estuviste al frente del ejército, confío en vos como confía David, y te pongo como el jefe. Entonces Joab embuta más. Entonces esa es la ambición. Ese también es el peligro para Joab. O por lo menos él tiene eso en su cabecita. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Cuando a María Francisca Cabrini le dijeron a sus 7 años que en China, en donde quería evangelizar, no había caramelos ni dulces, prefirió renunciar a las golosinas, que eran su gran pasión, antes que a su vocación. Nacida en 1850, en el seno de una piadosa familia muy numerosa de Pavía, desde pequeñita soñaba con ser misionera en el Oriente, pero como tenía una salud muy frágil, fue rechazada varias veces por diferentes órdenes religiosas. Entonces su hermana mayor, que por ser maestra se había encargado de su educación, la indujo a que abrazara esa misma profesión y, siguiendo su consejo, se graduó como educadora a los 18 años. Empezó a ejercer en la localidad de Codoño con tanto acierto, devoción y con tanta humildad
que el obispo de la localidad le propuso que se hiciera cargo del orfanato para niñas de la diócesis, al que sacó a flote. Cumplida la misión, el prelado le pidió que fundara un instituto misional femenino y así nació en 1877 la Comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón. Con 7 fieles compañeras que la seguían sin dilación, Francisca Javier Cabrini, este ya era su nombre de religiosa, se trasladó a un convento franciscano abandonado en las cercanías de Codogno y tras ser nombrada superiora, se dio a la tarea de fundar hogares en toda Italia, entre los cuales una casa y un orfanato en Roma. Como era la época del éxodo masivo de italianos hacia Estados Unidos, en donde vivían en precarias condiciones económicas y espirituales, el arzobispo Carrington de Nueva York le pidió que ayudara a los inmigrantes que por su misma desesperanza estaban alejados de Dios. Aunque con ingentes dificultades logró establecer muchas sedes en Estados Unidos en las que curaba, alimentaba, evangelizaba y defendía con abnegación a los inmigrantes. A principios del siglo XX, cuando ya era ciudadana estadounidense, la comunidad tenía cerca de 2.000 hermanas, después de atravesar el Atlántico 24 veces y dejar funcionando 67 orfanatos con escuelas y hospitales en 8 países de Europa, Norteamérica, Centroamérica, Suramérica, murió el 22 de diciembre de 1917 en una austera celda de su convento de Chicago. Canonizada en 1946 por Pío XII, Santa Francisca Javier Cabrini, que es la primera santa estadounidense, fue declarada por el mismo Papa como patrona de los inmigrantes. Por eso hoy día de su festividad es el momento propicio para pedirle a Dios que por su intercesión todos los desplazados del mundo encuentren un lugar digno y cercano para vivir cerca del corazón de Dios. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Cáritas pide ayuda internacional para Sudán. Los casi 2 años de guerra han devastado el país, que cuenta con más de 8 millones de desplazados internos y 3,5 millones de refugiados que han huido a los países vecinos. Además, Cáritas manifiesta su preocupación por la decisión de Estados Unidos de congelar la financiación clave para la distribución de ayuda humanitaria. Desde Naciones Unidas también han pedido a la comunidad internacional una mayor implicación. Sudán está sumido en una crisis de dimensiones y brutalidad asombrosas, una crisis que se extiende cada vez más a toda la región y una crisis que exige una atención sostenida y urgente por parte de la Unión Africana y de la comunidad internacional en general. El acceso de la ayuda humanitaria sigue siendo un reto fundamental, sobre todo en las zonas donde los combates son más intensos. Desde Naciones Unidas señalan que la situación es preocupante. Quédate junto a mí, abraza mi ser.
Santo ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo ven. Queremos más de ti, queremos más de ti, Espíritu Santo ven. Llena este lugar, empújame a vivir según tu voluntad. Queremos más de ti, queremos respirar el fuego de tu amor que hoy hará vibrar mi pobre corazón, mi pobre Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Aquí, queridos amigos, estamos leyendo el capítulo 3, segundo libro de Samuel, versículo 26. Después de dejar a David y sin que David lo supiera, esto también está bien delimitado. David no lo sabía. Se salva siempre la figura de David, porque David no es traicionero. David no es hereía. David tiene palabra de honor, ya es señor. David como promete andando yo vimos ahí la combustible. Ñambo guita ellos ya tengo la combustible. Yo vi más 3 veces más yo vi. Ñambo guita la canasta familiar. A pesar de que hay más veces más yo pila precio. Bueno, y esas son cositas, ¿verdad? Cositas, pero después en otras cosas y en otras promesas, ¿verdad? Que decimos, nada chespilla, curia lleva. Mamobio. Peante me oigo ángalas esta vez. Y así muchas cosas, ¿verdad? Entonces quiere decir que ¿dónde está nuestra palabra de honor? Por eso aquí el autor sagrado te dice demasiado bien, sin que David lo supiera. Yo digo algunas veces cuando nosotros hacemos, ¿verdad? Ya es sala entre lo que te voy a prometer de Biblia, haringo muy la hipoyo. Lo juro, ante la Biblia, ¿verdad? Y que Dios me lo demande, y el pueblo me lo demande. O para el pueblo del gobierno, fuera vendo, oye, y lleven a demándenme, porque entero estea, lo demandata ya. Entero estea, te vamos a demandar. Porque de ella, pues, la oye, lleva programas. Yo, por ejemplo, viví mucho tiempo, ¿verdad? En varios lugares, pero donde hay visita, de paseo, de turismo, no. En muchos países, ¿verdad? En que me quedé a vivir, ¿verdad? Gracias a Dios, esta oportunidad que el Señor me ha dado también, ¿verdad? Y bueno, y ahí yo veía siempre y te entregaban, yo me iba, ¿verdad? Escuchaba, ¿verdad? Las promesas que hacían así los políticos. Oye, ya de ella, pero veía, por ejemplo, que te traían
un libraco, así te traían. Y ahí está, parte por parte, ministerio por ministerio, etcétera, etcétera. Y luego no es que, o sea, en muchos lugares, ¿verdad?, donde yo estaba, un bojera para mover. Yo, si me voy, fulano son los que me van a acompañar y este es el programa, ¿verdad? Nadie como prometer. Ya digo, a veces prometer para ir, pues nunca hacemos. Vamos a prometer que esto, cuando hay estrategia, cuando hay fecha, cuando hay vamos. Aquí todo es un griterío, un aplauso, un cañalle, lo que sea, ya se puca y más o menos corre la droga, pero ya se puca y amante más. O sea, nos falta, ¿verdad?, criterios, formación, educación. Y aquí está, porque aquí justamente se nos está enseñando a mirar y a entender lo que Dios quiere de nosotros. Por eso yo siempre digo, no sé nomás si me escuchan, ¿verdad?, pero este es un libro político para la gente que verdaderamente quiere hacer política. Pero tienen que ser políticos, de estudio, ¿verdad? En una oportunidad cuando estaban discutiendo, y a mí me gustó eso, ¿verdad?, sobre esta inteligencia artificial. A mí me gustaría luego que la inteligencia artificial sea la que programe, la inteligencia artificial, la que programe nuestros caminos de gobierno, nuestros caminos de organización social. Porque mirando ya vimos ahí de pam, pesa, ya, a ver. Y ahí puede ser que salgamos adelante. Porque nosotros somos muy letraditos, ¿verdad? Entonces decimos algo, pero al final es con otro objetivo, llenarnos los bolsillos y reírnos lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente de nuestra gente. Entonces fíjense, aquí Joab, por una parte, actúa sin permiso del rey. Le llama a Abner, pero ¿para qué? Para asesinarlo en secreto. Y este acto no solamente traicionó la voluntad de David, sino que también, ¿qué es lo que hace? Aviva el conflicto entre las tribus, porque entonces se entiende o se piensa que es David, porque nadie pues sabía, el otro en secreto también. Por eso te dice, sin que David lo supiera. Hago de siguiente más. David era betejoato de erucañan de touñan de coa. Entonces, atención, como enseñanza esto nos tiene que ayudar, que todas las decisiones impulsivas pueden tener consecuencias desastrosas. Y eso es lo que hace Joab. Actuó sin pensar en las repercusiones, sin tener ningún permiso, sin conversar, porque él se va y se enoja nomás y le dice al rey, y después él actúa. No endui al que está al frente, primera cosa. Después también, el liderazgo también tiene que basarse en la verdad del liderazgo, porque siempre decimos promesas, pero desde la mentira. Tiene que ser verdadera y tiene que ser justa, ¿verdad?, de lo que vamos a hacer y cómo vamos a hacer. David, de cierta manera, lo que estaba buscando era la paz, ciertamente. Y también con Abner cuando hace este pacto. Pero Joab actuó aquí con engaño, porque él se engaña. Él solamente está con ese deseo de venganza, ¿verdad? Y por lo tanto, la traición y la venganza, como está haciendo aquí Joab, atención, nunca conducen a una verdadera victoria. Jamás. Esta no es una victoria porque le maté a Abner, sino que decíamos que comienza a reavivar. No trae estabilidad entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos hace, ahora sí que va a comenzar la desconfianza de una manera mayor todavía. Y después, queridos amigos, otra enseñanza tan interesante de este versículo, la transparencia, ¿verdad? O sea, hablar, decir, opinar. Abengo David, oñemonguetá, en día oñemonguetá y la Abner. Y bueno, hay cierta transparencia. Pero después en esta transparencia también falta una buena comunicación. En este caso, de Joab, que se comunique verdaderamente, pero bien con David. El oído sordo, ¿verdad?, ante su sed de venganza contra Abner. Bueno, queridos amigos, muchas lindas enseñanzas que nos deja la palabra de Dios. Vamos concluyendo por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Antiguo Testamento.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.